Ya estamos en el segmento Derecho para Todos. Y aquí está la licenciada Rosa Pérez Melo. El tema de hoy, dimisión por causa justificada. Licenciada, este programa es suyo, adelante. Saludos, me siento muy contenta de poder estar aquí compartiendo con ustedes y con nuestros oyentes, nuestros amigos que sintonizan el programa a esta hora de la tarde, en este viernes ya, ¿verdad? Culminando ya para entrar al fin de semana. Mucha gente preparándose para disfrutar con su familia, ¿verdad? Este sábado y este domingo que viene. Excelente, muy bien. Y nosotros vamos aquí a aprovechar la oportunidad para brindar con una tradición, que es el Café Santo Domingo. Gracias a Carla. Carla es la más esperada, Julio Ernesto, Siempre, aquí. siempre. Para que nos traiga el cafecito. Y más esta hora, ¿verdad? Para energizar, ¿cómo se dice? Energetizar la tarde. Energizar. Vamos a tomar energías, pilas nuevas. La necesitamos y ahora entonces vamos a conocer cuáles son esas ventajas o desventajas de usted, pues, decidir, tomar la decisión de dejar su trabajo. Sí. Es importante porque hoy vamos a hablar específicamente de la dimisión justificada. Entonces, es importante que el amigo televidente sepa que existen 3 formas de romper un contrato laboral. 3 formas se establece el Código de Trabajo, que es mediante el desahucio, mediante el despido y mediante la dimisión. ¿Qué es el desahucio? El desahucio es cuando una de las partes, por sin ninguna causa justificada, simplemente no hay presupuesto, dicen algunas empresas, deciden romper esa relación de trabajo sin ninguna causa. O dicen por este tema que lo dicen mucho las empresas, por exceso de personal o algo así, reducción de personal. Reducción de personal sin ninguna causa, no es que usted ha cometido una falta como empleado, sino que sin ninguna causa, o como empleador también, empleador y como empleado, sino que vamos a rescindir esta relación. En este caso, hay que entregarle cada una de sus prestaciones laborales en caso de desahucio, de que se configure esa figura jurídica y se rompa el contrato. ¿Cuál otra causa? Está el despido. El despido se reputa cuando por causa del empleado, el empleado comete una falta. Por ejemplo, él revela los secretos profesionales de la compañía. Comete una falta el empleado. Entonces dice el empleador, pues no podemos continuar en esta relación y se reproduce toda la ruptura, pero fue por una causa del empleado directamente. Y la dimisión entonces es lo inverso. Es cuando se produce, me tengo que ir de este trabajo porque me está hostigando, porque mi empleador me está tratando mal, sin ninguna razón aparente. Mis herramientas de trabajo, él las tomó, no aparecen. Si me está haciendo una serie de cuestiones dentro de mi entorno laboral que dan al traste de que yo me tenga que ir, no porque quise, sino por una razón del empleador. Entonces, justamente de esa causal o de esa forma de rompimiento de un contrato laboral es que vamos a conversar, de la dimisión justificada. ¿Cuándo se produce? El Código de Trabajo establece 13 razones por las cuales se pueden dar. Una razón por la que un empleado puede decidir, no, me voy de este empleo, es porque de repente, que se da muchísimo, el empleador dice, no, es que resulta que yo no te puedo pagar ese salario. Yo te pagaba 19,000 pesos, pero yo lo que puedo pagar son 17,000 pesos. Entonces, de repente, esa persona toma la decisión de reducirle el salario. Entonces, eso es una causal de dimisión justificada, porque usted, en principio, configuró un contrato de trabajo y usted no puede reducir de manera melaganaria, según lo que establece el Código de Trabajo, el salario del trabajador. ¿Qué otra causal está en caso de qué? De maltrato físico, de maltrato psicológico. Esta persona ya está haciendo una serie de cuestiones, me quita mis herramientas de trabajo, me habla mal. Pero también es muy importante que usted sepa que no es solamente el hecho de que me trate mal, te hable en un momento de una manera que tal vez no se corresponde, sino que usted tenga pruebas de que esa persona con frecuencia le maltrata, una persona que es difícil el trato de esa relación de trabajo. ¿Qué otra causal? Bueno, que el empleado, producto del empleador,
le haya hecho incurrir en algún error al empleado. Esa es otra causal, o que el empleador tenga algún inconveniente con familiares del empleado, ¿verdad? Una situación externa, y no solamente a nivel interno del trabajo, en el entorno, sino que posteriormente con un familiar o él mismo fuera de en un supermercado, por ejemplo, tengan un inconveniente, un dime y te diré, una situación difícil, entonces esa persona tenga que dejar ese trabajo. Otra razón es porque el empleador te está exigiendo cuestiones, es decir, que haga actividades laborales que no han sido contratadas, que pasa muchísimo. Nos pasó recientemente que una colaboradora decía, pero ven acá, yo estoy aquí como asistente, tengo un sueldo de 18.950 pesos y ahora resulta que yo hago una serie de labores que no estaban suscritas en mi contrato. Y eso lo vengo haciendo desde hace 6 meses para acá. Le he dicho a la persona que va a pasar, como estoy haciendo labores extras que no están en mi contrato y no están estipuladas, y me van a subir el salario, me van a ascender de posición, pero sin embargo sigo exactamente en las mismas. Y mi contrato, el que tengo, no incluye esas labores extras. Entonces, es una de las razones por que un colaborador puede decidir dimitir, es decir, dejar el trabajo porque hay una serie de situaciones, una serie de condiciones laborales que se están presentando recientemente en la empresa que no le convienen. Y mismo cuando se produce, que es común, el conflicto de intereses entre el empleador y empleado, es decir, la empresa ala para su lado, dice yo tengo la razón, no es lo que tú dices, no es lo que tú planteas, igual entonces el empleado se para firme y entiende que él tiene razón en su causa. ¿Cómo entonces, quién logra esa intermediación? ¿Quién puede determinar o dar la razón a una de las partes? En este caso, cuando se va a los tribunales de la República, ya cuando, ¿cuál es el procedimiento? Si usted se siente ultrajado, si usted se le está incumpliendo alguna de las causales, las 13 causales, y dan lugar a una dimisión justificada, usted tiene que hacer un procedimiento. Usted tiene que informarle de esa dimisión al Ministerio de Trabajo, que es por causa justificada, dentro de un plazo de 48 horas. Si usted no lo hace y el empleado no lo hace en ese plazo de 48 horas, se puede reputar que hay una dimisión, pero que no es justificada. Entonces, tendría inconvenientes a la hora de configurar el expediente en los tribunales de la República, es decir, podría perder. ¿Y qué otra cosa? La ley exige que de manera obligatoria usted presente la dimisión en un plazo de 15 días. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que apoderar a un abogado en ese plazo de los 15 días, hacer el procedimiento ante el Ministerio de Trabajo y en ese plazo entonces someter una demanda por dimisión justificada. También puede que exista aparte una contraprestación de daños y perjuicios incluida. Entonces, en ese proceso, en los tribunales de la República, se va a determinar si usted tiene razón o no. En caso de que tenga razón el empleado, el tribunal va a fallar en su favor y le va a otorgar todas sus prestaciones laborales. ¿A qué me refiero con todas sus prestaciones laborales? Me refiero al tema de la cesantía, el preaviso, también le va a otorgar los derechos adquiridos, las vacaciones y el salario de Navidad. Sí, le va a otorgar todas sus prestaciones laborales, a diferencia de lo que se conoce como una renuncia. Me fui. No, porque si usted se fue sin causa justa, si usted lo que hizo fue, ejerció el desahucio, en ese caso a usted solamente, o renunció, como dicen mayormente en el argot popular, lo que usted se le va a entregar es derechos adquiridos, que son vacaciones y el salario de Navidad. Entonces, ahí es que está la diferencia. Cuando tú dimites de manera justificada, a usted se le otorga al tribunal, que es el encargado de que esa fue la pregunta que me hiciste, Julio, de dirimir y de decidir si el empleador tiene razón o el empleado tiene razón. Entonces, el empleador tiene la carga de la prueba, tendría entonces que decirle al tribunal, no, esta persona dice que dimitió porque yo le causé un daño, pero ¿dónde están las pruebas del daño que se le causó? Entonces, otra de las razones que se dan en los tribunales de la República frecuentemente, que dicen que por tema de seguridad. Es decir, si usted no está cumpliendo, el empleador, con una serie de normas a nivel de seguridad y de higiene que establece el Código de Trabajo y un reglamento de seguridad e higiene, y la empresa no está cumpliendo, entonces puede tener inconvenientes en los tribunales si no tiene cómo demostrar que se hizo el comité de seguridad y que se están cumpliendo las normas correspondientes. ¿Y qué tiempo puede tomarse un conflicto en los tribunales
de una dimisión justificada. Eso puede tomarse años, meses, o se puede tomar una decisión rápida, pocas semanas. En pocas semanas, la verdad es que la justicia, se supone que hay un principio de celeridad procesal, Sí. y que los tribunales de la República, tú buscas justicia, pero la justicia que no se da en el tiempo oportuno, habría que determinar si realmente es justicia. Entonces, nosotros tenemos una situación, y es que los tribunales de la República están llenos de casos, están llenos de verdad, de situaciones procesales y jurídicas sin resolver. Entonces, un cúmulo excesivo. Sin embargo, en temas laborales, comparado con los demás, también en los tribunales penales se da, el proceso suele ser más rápido que los tribunales civiles y comerciales. Ahora bien, eso no, que usted gane en primer grado no significa que ya la litis terminó, porque si el empresario o el emprendedor, el empleador, puede apelar esa sentencia, entonces tiene un segundo grado a su disposición y también tiene un tercer grado, que por así decirlo, una demanda nosotros le hemos resuelto en 6 meses, pero hemos tenido otras que han durado 4, 5 y 6 años, porque todo va a depender de la naturaleza del caso y de si las partes o el empleador quiere conciliar en caso que la demanda sea en su contra con ese colaborador. Hay empleadores que dicen que simplemente no van a conciliar o que no tienen el presupuesto para pagarle a ese empleado, aunque se haya dictado una sentencia en su contra. Entonces se utilizan todas las fases procesales para alargar el tiempo y entonces, por eso le digo, no hay un plazo determinado. Ahora, las partes, independientemente del proceso, pueden conciliar. Pero, Rosa, en el caso de lo laboral, en sí. ese mismo orden, Vianey, los procesos de apelaciones, los de tribunales en tribunales, no llega incluso a la Suprema, o ¿cuál es la instancia? Sí, del caso? claro que sí, llega a la Suprema Yo Corte de quiero Justicia. hilar tu pregunta, Ajá. porque una gente también esperando una liquidación se muere de hambre. Sí. Se muere por falta de medicamentos, se muere esperando que le den larga el La asunto. sentencia, el tema, sí. Y por eso está el tema del principio de celeridad, y más cuando estamos hablando de que tú tienes una persona cesante, si una persona sin empleo, y el tema de darle la cesantía viene de ese término cesante, es decir, que está en reposo. Entonces, mientras tú estás en reposo, yo te estoy dando esa prestación para que en ese proceso tú puedas conseguir trabajo y sostenerte a ti y a tu familia. Entonces, por eso, en materia laboral, los procesos tienden a ser más rápidos. Por eso hablo que no es que, comparado con otras instancias como la civil y la comercial, que suelen durar más tiempo, en materia comercial es mucho más rápido el proceso. Pero al igual que las demás instancias, usted tiene derecho a una segunda opinión, por simplificarle los términos. Y esa segunda opinión es cuando usted interpone un recurso de apelación. Y eso ya se maneja en segundo grado. También tiene derecho a otra observación, que es la que se maneja en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, un caso de laboral, una demanda en dimisión justificada, despido justificado, daños y perjuicios, y todas las configuraciones procesales a nivel laboral que pueden darse, pueden llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Y tenemos casos, y los abogados conocen los procesos, que sí, que están en la Suprema y que muchos tienen 5, 6, 7 años. Lamentablemente, Rosa, y entonces esa familia Sí, esperando. sí, pero en el caso del Estado, uno ve cada rato que hace 10 años me cancelaron de tal institución del Estado y no me han dado mis prestaciones. ¿Qué pasa en ese caso? ¿A dónde la gente va a reclamar? Sí, en el caso del Estado está el Ministerio de Administración Pública, ¿verdad? Que es el MAP, que dicen el MAP. En el caso de las entidades privadas está entonces el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué se hace? Que tienen que interponerse recursos ante el TCA, es decir, el Tribunal Administrativo. Entonces, hay que hacer una serie de procedimientos en base a la norma 4108 y también pelear las prestaciones laborales. En el Código de Trabajo, en la parte privada ya, tú tienes un plazo de 2 meses para demandar. En el caso de la dimisión son 15 días. Pero en caso de despido justificado, el trabajador tiene 2 meses. En el caso del Ministerio del MAP, de los servidores públicos, hay un tema bastante particular porque no se le da el mismo tratamiento al servidor de carrera, ¿verdad?, que tiene su manual y su procedimiento para ingresar a la carrera, que al servidor que entró por alguna coyuntura o que entró posterior a la resolución que se emitió, tengo entendido, 2005-2018. Entonces, ¿verdad? Entonces, que es diferente la configuración y el trato que se le da al servidor público y
al empleado privado, porque tienen dos leyes que los regulan totalmente diferentes, pero sí es posible que puedan obtener sus prestaciones, porque he visto casos de que sí se le han dado vía conciliación sus prestaciones laborales, y he visto casos también que bajo resolución o bajo sentencia del tribunal también se le ha dado sus prestaciones. Pero una pregunta, laborales. Rosa, por ejemplo, digo, Julio Ernesto, yo voy a renunciar, me voy de tu empresa, ¿verdad? Entonces usted dice que me toca doble sueldo, vacaciones, algo así, ¿verdad? Sí, solamente derechos Los adquiridos. derechos adquiridos. Pero Ajá. si Julio Ernesto dice, pero le tocan los derechos adquiridos, muy bien, ahí están. Pero dice, pero Vianey es buenísimo. No te me vayas sin cuarto, toma, te voy a regalar. Lo hace de buena fe. Eso es posible, se hace. Claro que sí, es bueno. bastante común, se da muchísimo, por ejemplo, con las empleadas domésticas, independientemente del tema de las empresas, se da mucho también con ellas porque solamente muchas empleadas tienen 10 años con una persona y lo que le toca son derechos adquiridos y vacaciones y es muy poco, y en las empresas también con frecuencia se da. Sí, porque también está el tema de la autonomía de la voluntad, de que las partes por decisión propia decidieron unirse bajo ese contrato y que en un momento determinado, bueno, tú te vas, pero si tú como empleador consciente dices, esta persona me ha dado mucho, si tiene 10 años, 20 años fajándose aquí, ¿verdad? Sacrificándose por esta empresa, pues entonces es natural la conciencia humana que te lleve a decirle, mira, estas son tus prestaciones, te las entrego, pero aparte de eso te voy a dar tanto, Mira, y porque te agradezco en el alma todo lo que tú me has dado. mira, Eso es bastante común y es posible hacerlo y lo recomiendo porque es un tema humano, ¿verdad? De cuando tú Aquí, entiendes Rosa, una persona hay que ha empleadas aportado mucho. domésticas que uno ha escuchado historias que hasta casa le han regalado sus jefes, con la persona que trabajaba porque se portó bien, le ayudó a criar sus hijos, siempre estuvo ahí pendiente de ellos, casa le han regalado. Sí. Y incluso le han pagado la educación a sus hijos también. No son muchos los casos, pero esos casos han ocurrido. Sí, han ocurrido y son frecuentes. Son frecuentes. Porque una persona que te ha Es de la aportado familia, es de la y familia. es parte de la familia. Entonces, sí, en las relaciones entre empleador y empleado está ese principio de la autonomía de la voluntad y que independientemente del código de trabajo, si ustedes quieren pactar cuestiones diferentes a lo establecido en el contrato, usted quiere dar prestaciones extras, usted bien puede hacerlo como empleador, siempre y cuando no esté en contra del orden público, ¿verdad? Y las buenas costumbres, así que eso es posible. Posibles riesgos para una empresa que se encuentre en medio de un conflicto laboral de esta naturaleza. La empresa puede ser objeto de algún embargo o de congelación de sus cuentas. Sí, mire, es bastante interesante la pregunta porque muchas veces los abogados laboralistas que solemos trabajar no solamente para empleados, sino también para empresas, hacemos una labor preventiva, es decir, analizamos y hacemos una serie de cuestiones a nivel preventivo para que la empresa no tenga o tenga lo menos posible inconvenientes laborales futuros. Pero si surgen, para la empresa puede tener consecuencias desastrosas si no se cumple con la asesoría o si no tiene la asesoría correspondiente ni los defensores sindicados. ¿Por qué? Porque si usted tiene una sentencia laboral en primer grado, es ejecutoria de por sí. Sí, la sentencia es ejecutoria. Entonces hay que hacer un procedimiento en referimiento, ¿verdad? Para que esa sentencia no te embarguen los bienes, por simplificar, de la empresa. Entonces, ¿qué hace el abogado si tiene una sentencia a favor? Que inmediatamente le congela las cuentas o inmediatamente intenta hacer o realizar un embargo ejecutivo y embargarle los bienes de la empresa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y a las sentencias laborales para la empresa, vamos a decirlo con este término, hay que andar rápido. Si no es una cuestión que usted puede dejar, no. Si usted sabe que hay una sentencia en su contra, el abogado mayormente, laboralista, que es experto en materia comercial, llama. Si va a negociar, llama o inmediatamente interpone referimientos o también recurso de apelación para detener ese proceso, porque si no fácilmente ese empleador
como ha pasado, mire, un caso que estamos frecuentemente, es que le embargan la cuenta un día 30, por ejemplo. Sí. Un día 30, cuando tiene que pagar. Pagar nómina. sí. Pagar pagar nómina, nómina. eso es Entonces, terrible. imagínese un empleador en una situación de 30 empleados que lo embargan un día 30. ¿Cuál es la situación? Una situación difícil y problemática. Entonces, por eso, en tema de cuando hay situaciones laborales, demandas laborales, todos los abogados que trabajamos, estamos vinculados con estos procesos, pues estamos atentos. Porque Sí. cualquier situación o sentencia en contra puede, señores, y lo he visto en la práctica, hasta llevar a la quiebra a las empresas. Sí. Sí, es una situación muy delicada, la cual hay que darle prioridad, hay que asesorarse correctamente y poner en las manos de los abogados correspondientes esos casos para que sean resueltos a la brevedad o que se lleguen a acuerdos, porque muchas veces cuando el empleador, el abogado le dice, mira, realmente hay una falta. Entonces, si el empleador, bueno, en tres razones le dice, sí, pues está bien, vamos a llegar a un acuerdo. O sea, estos procesos no se le dan larga. Ningún empresario les voy a recomendar bajo ningún concepto que frente a una situación laboral, pues, lo vea de manera melagararia, no. Y algo que siempre surge esa inquietud, ganó el empleado, ganó el caso por dimisión justificada, le tocan 100,000 pesos de sus prestaciones, la empresa tiene que cumplir. Sin embargo, ese empleado había contratado los servicios de un abogado, ese abogado necesita sus honorarios, ¿verdad? Mucho tiempo trabajando y logrando una sentencia, y resulta que al abogado le toca casi la mitad o la mitad de las prestaciones, y puede parecer el empleado, digo, caramba, pero gané el pleito, pero me fue mal. ¿Cuánto ahora, le toca? entonces, ¿Cuánto le toca? Pero el abogado tiene que comer. pero ¿cuánto le ¿Dónde toca? Sí. viene la pregunta? ¿Dónde viene la pregunta? A veces hay sentencias que dicen que en la que se gana el caso, y dice también que el que perdió tiene que buscar Las costas. las costas. Las es costas decir, procesales. las costas Sí. procesales. ¿Se puede dar en estos casos o no? Claro que sí, claro que Ya. sí. Cuando el tema de los honorarios profesionales lo paga el cliente. Es decir, que el cliente pactó con usted un porcentaje. Eso varía mucho. En el caso de los honorarios profesionales, hasta un 30%, según lo que establece la ley, pero eso puede variar. Y de eso, pues, cuando se gana el caso, si son 100,000 pesos, hay 30,000 pesos que son del abogado. Eso es así, está establecido, porque mayormente, de hecho, en los casos laborales es difícil si estás del lado del empleado. ¿Por qué? Porque el abogado tiene que costear todo. Mayormente el empleado no tiene los recursos suficientes para pagar los gastos de procedimiento, es decir, gastos de alguacil, que los viáticos, que las audiencias, todo eso no lo tiene el empleado. Entonces, por lo tanto, el abogado termina asumiendo ese compromiso, y ese compromiso hay que pagárselo, y se traduce en las costas procesales. Entonces, si hay una condenación en costas, el empresario tiene que pagar las costas del proceso, si perdió. Y esas costas del proceso, pues también se traducen a nivel económico, aparte de los honorarios profesionales, claro, que le tiene que pagar el cliente, su cliente, al abogado. Y esos son los procedimientos correspondientes. Y uno asume también, al igual que los demás casos, que aquí se producen también el juicio de conciliatorio, de conciliación, es decir, para lidiar con el conflicto antes de acudir de manera formal a los tribunales para un caso laboral. Sí, mayormente el abogado de planta les recomienda si es posible conciliar o no, cuánto a nivel de porcentaje hay de posibilidad de ganancia según su experiencia. Se consultan entre abogados y se decide, le dice, bueno, mira, ¿te conviene o no litigar? Te conviene conciliar en esta fase, pero independientemente se inicia la litis, es decir, el proceso judicial ya ante los tribunales de la República, en todo momento usted puede conciliar y se hacen ofertas en el tribunal de la República, en los tribunales diciéndote, mira, yo quisiera conciliar, te oferto tanto en plena audiencia. Sí, diciéndote, tengo el ánimo de conciliar, hemos llegado a esta fase del proceso, pero yo te estoy ofreciendo los 100,000 pesos. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a firmar un acuerdo y vamos a cerrar este proceso, vamos a archivar este expediente. Así que en todo estado de causa es posible la conciliación, ¿sí? Antes de sentencia. Ahora, en el tribunal también hay una fase, es decir, la primera audiencia en materia laboral es de conciliación.
Si es una fase donde el juez básicamente te pregunta que si hay ánimo de conciliar. Y si las partes dicen que sí, que hay ánimo de conciliar, entonces se hace una oferta, te oferta 80,000 pesos. Si dicen que no, pues entonces se levanta que no hubo acuerdo y por lo tanto van a seguir en la segunda fase, audiencia de prueba y fondo. O sea, Rosa, es así que se manejan los Rosa, procesos. un tema, te propongo un tema para más adelante, una próxima intervención tuya aquí, sobre el acoso laboral. No sé si tú has tratado ese tema Sí, aquí. ¿Se ha tratado el acoso laboral? Lo tratamos, Porque el acoso. cuando una muchacha dice, me voy de la empresa porque el jefe me está enamorando. Me está enamorando. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Le toca a ella prestaciones, le toca liquidación o no? ¿O simplemente renunció? O sea, renunció, pero quizás es una renuncia por una causa forzada. ¿Qué se hace en este caso? En caso de que ella demuestre que sí, que si dimitió de manera justificada y tenga pruebas de correos electrónicos, de situaciones que se presentaron. De WhatsApp, de nota de voz que le han mandado. Situaciones, si ella tiene pruebas, efectivamente, eso es una dimisión justificada. Y hay que darle hasta su daños, dinero. Y hasta daños y perjuicios. Si logra demostrar en los tribunales, pues un juez va a fallar a su favor. Y al final va a recibir todas sus prestaciones laborales y algo más también, compensación por daños y perjuicios y demás. Bueno, según lo aprendido el día de hoy sobre la dimisión justificada, pienso que a Vianney no le conviene. No le conviene, verá que no. Mantente así, que tú vas bien. Tú vas bien, tranquilo. Bueno, gracias, Rosa. Y de seguro, caramba, ya para la próxima le vamos a pedir a nuestra teleaudiencia, lo vamos a tomar en cuenta, porque seguro hay muchas inquietudes, gente que nos siguen con relación a estos temas que son del día a día. La gente quiere orientarse con relación pues a temas laborales. Y ya para el próximo segmento, pues entonces vamos a tener ahí bien habilitadas las líneas telefónicas. Gracias, Rosa. Gracias. Nos vemos pronto por acá. Rosa, gracias. Siempre interesante compartir con Rosa aquí. Gracias. Siempre, fin de semana. Siempre con un tema interesante. Vamos a la pausa, entonces retornaremos ya con una entrevista vamos a conocer lo que es el proyecto Moris Dominicana. Indira Concepción nos va a hablar de esto.